Bien, señores, el tema esperado de los miércoles, el segmento Hablando de Historia Dominicana. Está con nosotros el amigo historiador Candelario Rosario Vicioso. Hoy le damos continuidad a un tema de mucha importancia. El general de la Manigua, Desiderio Arias Álvarez, y entramos de inmediato para continuar lo que dejamos pendiente. Un gran placer tenerlo como siempre, nuestro querido y gran amigo, historiador Candelario Rosario Vicioso. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes, Robert, y muy buenas tardes a todos los amigos televidentes de la República Dominicana y el mundo. Y también a mis dos hermanas, María y Eli, que todos los días están frente al televisor viendo tu espacio. Yo no puedo porque tengo siempre cosas que hacer. Y hoy están ahí como siempre. Quiero No unirme. solamente para verte a ti, sino para verme a mí también. No, primero usted la estrella con ellas, pero decirle a esas dos jovencitas, eso de cariño, que gozan de mi aprecio y los tengo como una familia, porque como nuestro amigo Candelario es un hermano real, ustedes también son mis hermanas. De verdad que sí, les deseo mucha salud y larga vida, como diría, viva el rey, ¿verdad? Los tiempos Vive, aquellos. vive el rey. Viva el rey. Bien, hoy vamos a tener la continuación del tema de la semana anterior, la figura general de la Manigua, Desiderio Arias Álvarez, persona de la que se ha hablado mucho, se habla mucho, pero que muy a menudo la gente no conoce, en definitiva, esas informaciones que son las que lo presentan como lo que fue un tipo influyente políticamente y militarmente, pero naturalmente un militar de la Manigua, hecho por cuenta propia. Un tipo práctico que siempre estaba detrás de lo suyo. Porque ellos comenzaban como el caso del que comienza a finales del siglo XIX y va avanzando hasta que llega a constituir su propio ejército, su propio grupo, gestionaban sus armas, vivían armados y presionaban a los gobiernos cuando tomaban medidas que les desfavorecían o simple y llanamente por ambición. Y Desiderio Arias fue un personaje que, habiendo comenzado su vida militar, diríamos, su vida como adulto, como individuo, como peón de la casa de Juan Isidro Jiménez, llegó a constituirse en una figura política no solamente militar, a nivel nacional, porque tenía seguidores en todas partes. E incluso entre sus asesores políticos estaba Mario Fermín Cabral, Ramón Emilio Jiménez, el hombre de la cartilla cívica, Sí, así. Francisco Peinado, Elías Brache. O sea, el hombre, este señor Federico Arturo Rojas, un abogado, Juan Bautista Pérez Rancier, abogado, un hombre muy famoso, de un prestigio, el que estrelló el Cristo cuando le presentaron a Cayo Báez. Entonces, Desiderio Arias, que había fundado el Partido Liberal, se une a lo que llamaron la Confederación de Partidos, que es la que postula a Trujillo y a Rafael Estrella Ureña como candidato a la O sea, que presidencia. respaldó a Trujillo. Sí, en el año de las elecciones de 1930 que gana Trujillo fraudulentamente. Él fue parte de la coalición que apoyó a Trujillo porque previamente en 1923 él había formado el Partido Liberal. Pero ¿qué resulta? En ese acuerdo a él le correspondía el 30% de la administración pública y de los cabildos, de las alcaldías. También 3 senadores y 5 diputados. Los senadores sacó 4 y tuvo la cuota de los 5 senadores. Además de eso, ya dije, le tocaba el 30% de la administración de la empleomanía, que Trujillo no le cumplió. Quiero preguntarte algo, Candelario. ¿A qué se debe que Desiderio todavía esta fecha tenga una popularidad por encima de mucha gente influyente en la historia dominicana? Sin embargo, hay un merenguito que lo queríamos poner, no sé si el director me puede ayudar, de Héctor Acosta para cuando terminemos, que dice Desiderio Arias que lo dejen que lo dejen trabajar. Pero dice un chin que Desiderio fue el más guapo cuando mataron a Mon. Que nos quedamos pendientes porque el tiempo no nos dio. Pero ¿por qué la figura de Desiderio todavía a esta fecha goza
el merengue, los típicos, el boca a boca de los campesinos. Su figura es tan conocida. Bueno, Desiderio Arias, como te digo, era un hombre, No era un intelectual. no era un intelectual y de una escolaridad rudimentaria, Correcto. pero tenía Muy algo habilidoso habilidoso y práctico, me y imagino. sí, ¿no? Y valiente. Correcto. Esas refriegas que siempre salió airoso, lo catapultaron. El merengue lo ayudó mucho, eso lo escribió Emilio Amorel en 1927. Repítame esa parte, cómo el merengue, cómo la música se vincula también a estos personajes ligados a la política Bueno, porque y al poder. es un merengue y recuérdate que este es un pueblo merenguero, bailador. Y Trujillo dije que una vez fue... Le gusta empinar el codo y eso unido a la figura de Desiderio Arias, una figura muy popular políticamente y militarmente. Me dijiste que una vez lo aplaudieron más que a Trujillo en una ocasión. No, inmediatamente Trujillo llega al poder. Digo, espérate, este hombre es un peligro. Pero déjame seguir, fíjate, él apoya a Trujillo en el año 1930. Trujillo gana las elecciones fraudulentamente. Esas elecciones se celebraron bajo la sociedad militarizada. Trujillo fue a imponerse. Entonces, inmediatamente Trujillo se juramenta en el 1930, 16 de agosto. Trujillo comienza lo que diríamos hoy un chapeo, una poda. De 16 de agosto de 1930 al 31 de diciembre de ese mismo año, el último día del año, la gente que cayó asesinada acá, generales, políticos, no fue uno ni fueron dos. Dicen los reportes que rendían los de la misión norteamericana acá a sus superiores, al Departamento de Estado, era terrible, donde decían que no había día que no cayeran 3, 4, 5 personas, generalmente gente vinculada a la política. El mano derecha de Desiderio Arias, su mano derecha, su hombre de confianza, su lugarteniente, Evangelista Peralta, le decían Tío Sánchez, se lo eliminó Trujillo. Porque Trujillo en ningún momento dio notación de que confiaba ni en Desiderio Arias, que había salido electo senador, ni en Desiderio Arias, pero tampoco en Rafael Estrella Ureña. Pasó lo siguiente, que la oposición política siempre creyó que Trujillo no duraría un año en el poder y que iba a ser derrocable fácil. Lo subestimaron. Lo subestimaron. Grave error. Incluyendo a Desiderio Arias, que hace unos manifiestos llamando a su gente a apoyar a Trujillo y al país a apoyar a Trujillo. Pero ellos creían como que Trujillo no tenía la capacidad, la inteligencia, las habilidades que lo caracterizaron. Y esos manifiestos, está el primero y está en el segundo, todavía sigue llamando a todos sus seguidores que apoyen de manera estricta a Trujillo por la obra que está haciendo. Pero Desiderio Arias, cuando viene la idea de la formación del Partido Único, en el mismo 1930, en lo que quedaba del año, todos apoyan, porque la Confederación de Partidos estuvo compuesta por 6, más Desiderio Arias, que era la cabeza del Partido Liberal. Pero el único que no apoyó la idea esa de crear el Partido Único con Trujillo a la cabeza fue Desiderio Arias. Trujillo en la práctica se evidencia que nunca creyó en Desiderio Arias, pero tampoco confiaba en Rafael Estrella Ureña y por eso lo somete a una vigilancia permanente y, como te digo, la poda sobre todo de la gente. Sí. Dicen que en Barahona, en Asua, en Moca, en San Francisco, en Puerto Plata, en Montecristi, mató, asesinó a una inmensidad de personas ligadas a Desiderio Arias. Entonces, una observación, eso que tú planteas puede ser que la subestimación de Trujillo frente a sus propios adversarios y aliados que se creían aliados fue lo que le permitió a Trujillo
con la aplicación de la poda, esos 31 años que duró. Sí, fíjate lo que hace Trujillo a principios de abril de 1931. Se lleva la sede del gobierno a Santiago. Así es. Pero tú sabes para qué eso, porque generalmente los libros de historia recogen ese hecho. Y dicen que se llevó la administración del gobierno, llevó el gobierno para Santiago y como 2 o 3 días después el Congreso se instala en Santiago también. ¿Y qué buscaba ahí? Afianzar en Santiago la... Porque cuando Trujillo seguramente el 16 de agosto y Correcto. el 3 de septiembre viene el ciclón, Desiderio Arias se refugia allá en la línea y Rafael Estrella Ureña, que era de Santiago, se va a Santiago y dejan a Trujillo solo porque parece que entendían que Trujillo no iba a tener la capacidad para manejar la situación tal como lo hizo. Entonces Trujillo se lo reprocha a Estrella Ureña y de una manera, diría muy indirecta, se lo hace saber a Desiderio Arias, pero ellos se quedan. Pero aprovechan ese momento también para hacer contacto con su gente y ellos se comunicaban. Trujillo, que había sido el jefe del ejército desde 1925 a 1930, el ejército eso lo convierte la policía la convierte en el ejército en el 28, pero Trujillo fue hecho jefe, director de eso en el 1925. Tenía 5 años manejando el ejército. Todos los ascensos, todo lo que beneficiaba a los oficiales, todas aquellas cosas que te pedían que él podía darla, él no se la negaba. Antes de asumir Trujillo la presidencia, ya era rico, como dicen. Sí, sí. Ya tenía bastante dinero. No, tenía ya suficiente dinero, tenía suficiente dinero. Correcto. Porque eso fue una cosa que él se dio cuenta que tenía que tener una base económica, que el complemento de él claro, era una base económica y se encargó de hacerla rápido. Pues bien, entonces a Trujillo lo dejan solo. Llegamos al final para que me vaya. A Trujillo lo dejan solo. Y, está interesante. Y él la remete contra Arias, tumbándole la gente, desarmándole la gente. Debilitándolo. Porque para el golpe de Estado del 23 de febrero, él le había dado armas a Desiderio Arias porque era parte supuestamente del gobierno. de la conspiración, pero luego se la quita y se lo va desarmando y se lo va desarmando y se lo va desarmando. Ya para concluir, porque queda poco tiempo, el tercer manifiesto, en junio, a principios de junio, el 10 de junio, donde ya Desiderio Arias hace saber que, exponiendo una serie de razones, entre ellas los tantos asesinatos, todas aquellas cosas que son medidas que coartan las libertades públicas, la libertad de expresión, se apoyen todo eso para irse a la manigua, Desiderio Arias, en ese manifiesto. Pero antes de eso ya se había levantado y había tenido la famosa reunión con Trujillo, donde Trujillo supuestamente va solo. Pero hay evidencia de que Trujillo... Finalmente fue eliminado. Sí, finalmente fue eliminado. ¿Sabe quiénes estaban ahí? Ahí estaba Fausto Camaño, que era una de las personas de más confianza. Es el padre de Camaño, Coronel que era capitán. Ahí estaba Ludovino Fernández con el padre del coronel Fernández Domínguez. Pero ahí estaba, ¿sabe quién también? Mélido Marte con el rango de teniente. Increíble. Ya en 1931, interesante. Que es cuando matan a Desiderio Arias. ¿De qué fue víctima Desiderio Arias? Que aunque él fue un hombre que logró éxito, que logró fama, prestigio, ascenso social, y que personas del relieve que dije, como Ramón Emilio Jiménez, como Jacinto Peinado, como Elías Brache, todo, Mario Fermín Cabral, le sirvieran como asesor, aunque él alcanzó todo eso, pero su mente no evolucionó mucho. Las ambiciones lo llevaron también a ese fracaso. Y él no entendió, sí, la ambición, dicen que era muy ambicioso, te pedí una cosa y mañana y Trujillo sabía te pedía otra, sí, pero Trujillo te daba, pero Trujillo lo mantuvo siempre a soga corta. Pero lo que quiero decir es que Desiderio Arias no se enteró, no se dio cuenta que los tiempos habían cambiado, que había un ejército con un mando centralizado, con un ejército profesional que
Trujillo lo venía manejando desde 1925 Un conocedor de todo lo que era el comportamiento y militar. que ese ejército le obedecía a Trujillo. No están haciendo y- señas. Arias se equivocó y lo pagó. Lo pagó con muy la caro vida. con la vida. Hasta la cabeza le desprendieron, que Sí, Trujillo sí. tuvo que mandar que le pusieran su cabeza. Eso se lo atribuyen a Ludovino Fernández Malagón. Wow, increíble. Excelente. Creo que este personaje de Desiderio Arias es digno de que los dominicanos leamos, ¿verdad? Porque si una de las cosas que estamos haciendo en este segmento es para empoderar al pueblo dominicano sobre sus personajes, ¿verdad? Y la historia, obviamente, que se va construyendo con ellos mismos. Sí, pero él no evolucionó mucho, quizás por su escolaridad rudimentaria. Bueno, pero fuimos. vamos a hablar también del señor El próximo Rafael miércoles, seguimos. Rafael Estrella Ureña. Así es. Señores, llegamos al final. Ya lo saben.